si usted se da cuenta y si usted es un observador de la palabra, se la estudia, nos vamos a dar cuenta que él utiliza una palabra en esta serie de versículos, la palabra sabiduría. Si usted se da cuenta y si las ha contado, se repite como unas 20 veces. Prácticamente se repite 20 veces la palabra sabiduría. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo? ¿Por qué el apóstol Pablo tanto nombra la palabra sabiduría? A ver, mis hermanos, vamos a hablar un poco de la palabra sabiduría para poder entrar a lo que es el mensaje. Porque tenemos que entender por qué el apóstol Pablo nombra la palabra sabiduría, pero habla de la sabiduría humana. La sabiduría humana. Ahora, ¿qué es lo que pasaba en Corinto? Ya nosotros, a lo largo de todas estas semanas, hemos estado estudiando el carácter de la ciudad de Corinto. Corinto era una ciudad en la cual, como ya sabemos, era un puerto en el cual usted podía ver mucha filosofía, muchos pensamientos. Venían los de Oriente, venían con la filosofía, venían los de Occidente, venían los de Roma, venían los de Grecia, pero cada uno traía una filosofía. Y prácticamente Corinto era como, se hacía como un tallarín de filosofía. Había tanta filosofía que se dice que ellos un tema lo discutían prácticamente 3 semanas. Un tema filosófico ellos lo discutían, se armaban unas peleas de pensamientos porque ellos amaban la filosofía y el conocimiento. Pero vamos a entender, mis amados hermanos, que no es que es malo el conocimiento. Muchos de nosotros hemos pasado por la universidad, especialmente los que hemos estado en la facultad de filosofía, nos han dado filosofía, hemos estudiado a los pensadores, pero el apóstol Pablo no está en contra del conocimiento. El apóstol Pablo lo que está en contra es lo que hace el conocimiento en el corazón del hombre. ¿Qué siente usted cuando, por ejemplo, usted gana un título universitario? Si usted le dice ingeniero para arriba, ingeniero para abajo, ¿qué siente el corazón del hombre? Alegría. Primeramente, seamos correctos al hablar. Usted primeramente empieza con gozo, Alegría. luego pasa la alegría, pero luego viene algo que está en el corazón del hombre: el orgullo, la vanidad, eso, la soberbia. Eso es lo que el apóstol Pablo empezó a atacar en Corinto. ¿Por qué cree usted que había las divisiones en Corinto? Pues no era tanto por la falta de amor, era por el orgullo. La iglesia en Corinto, y eso a nosotros nos compete entender como hermanos, es que la iglesia en Corinto estaba dividida. ¿Por qué? Nosotros vemos que la carta habla de una inmoralidad sexual. Eso no dividió a la iglesia en Corinto. No fue la inmoralidad porque hubo solo un caso de inmoralidad, que fue que el hijo se metió con la esposa de papá. Pero lo que creó la división en Corinto fue el orgullo. Un hermano en Corinto se creía más que el otro hermano en la iglesia en Corinto. Había personas que tenían posibilidades económicas. Esas personas se creían más que el que era un esclavo, que había llegado a la iglesia en Corinto. Y lo mismo puede pasar con nosotros. Y por eso ellos tomaban la cena del Señor, un grupo determinado de personas,
había los debates sobre los dones espirituales porque estaban llenos de orgullo, estaban llenos de vanidad. Ahora, ¿qué es lo que había en Corinto? ¿Cómo era esta cultura? Si usted se pone a estudiar, ellos estaban abrazados por dos corrientes filosóficas, la de los griegos y la de los romanos. Y nosotros tenemos que estudiar la palabra. Usted no puede estudiar la primera carta de los Corintios si no va primeramente a Hechos. Hechos capítulo 17. Por cuestiones de la energía eléctrica, lo hubiera querido leer todo en este capítulo. Pero ese capítulo usted lo puede leer en su casa. Lea este capítulo, lea el capítulo 17. Hacemos un resumen de este capítulo. El apóstol Pablo prácticamente estaba así como en el aerópago. El apóstol Pablo hablando con un grupo de pensadores, los filósofos de este lado, pongamos que en el lado de allá están los epicuros, acá están los estoicos, acá están los helenistas. El apóstol Pablo, utilizando todo el bagaje de conocimiento, porque el apóstol Pablo era un hombre que estaba súper entendido en palabra, y no la palabra de Dios, no solamente eso, sino el apóstol Pablo hablaba en griego, lo hablaba fluidamente, como hay personas que hablan en inglés. El apóstol Pablo sabía toda la ley mosaica de su nacionalidad judía. El apóstol Pablo, si usted se da cuenta y empieza a leer detenidamente las cartas, utiliza muchas partes de poetas griegos, de filósofos, como cuando dice, ustedes los cretenses son malas bestias, como dicen sus poetas. Él utiliza mucha filosofía. Cuando el apóstol Pablo está en el aerópago, llega un momento en el cual estas personas le dicen, pero ¿qué es lo que quiere decirnos este palabrero? ¿Qué es lo que él quiere hablar a nosotros? Nos está hablando de algo que no conocemos. El apóstol Pablo, y si usted se da cuenta, él era un ser humano como usted, como yo. Muchas veces nosotros vemos al apóstol Pablo como el predicador perfecto. Y el apóstol Pablo no era el predicador perfecto. El único perfecto aquí es Jesucristo. El apóstol Pablo cometió un error. El apóstol Pablo cometió un error en Atenas. No sé si ustedes se han dado cuenta. Hay un error en la predicación que él hace en Atenas. Él utilizó mucha filosofía humana. Claro que dice la palabra que él le hablaba de la cruz y la resurrección, pero él utilizó mucha filosofía humana, mucha sabiduría humana. Por eso cuando el apóstol Pablo apenas sale de Atenas, si usted se da cuenta, Hechos, el capítulo 17 y va al 18, dice el capítulo 18 de Hechos que Pablo va a Corinto. Automáticamente cuando Pablo sale de Atenas, prácticamente el apóstol Pablo sale desmoralizado. El apóstol Pablo sale decepcionado porque en Atenas él no pudo ver la conversión de cientos de personas. El aerópago era un lugar que reunía como unas 200 personas, de 200 a 300 personas estaban dentro del aerópago. Pero dice la palabra que solamente se convirtieron unos cuantos.
El que dirigía el Areópago, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros más, pero solo fueron pocos. El apóstol Pablo cometió el error de introducir mucha filosofía humana, mucha sabiduría, y por eso, y vamos a entrar en detalle, ahora sí vamos a mirar los Corintios capítulo 2, vamos a leer el versículo número 1. Primera a 2 Corintios capítulo 2, vamos a leer el versículo número 1. Primera a 2 Corintios capítulo 2, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pongamos que el mensaje de la cruz es un mensaje sencillo. El mensaje de la cruz, anote, el mensaje de la cruz es un mensaje sencillo de hablar. El mensaje de la cruz es un mensaje sencillo de hablar. ¿Por qué es un mensaje sencillo? ¿Y por qué nosotros hacemos la conexión con Hechos 17? Porque si usted se da cuenta en este versículo, Pablo les dice a los corintios, así que hermanos, cuando fui, porque esta carta es enviada para poder ver los problemas que ellos tenían, pero él les está recordando, cuando yo fui, les dice, cuando yo fui a Corinto, ¿qué es lo que él hizo? Dice, a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Por qué? Porque Pablo conocía que los corintios, ellos estaban completamente con la sabiduría, con la filosofía. ¿Por qué? Porque estaban con las corrientes de los epicuros y de los estoicos. ¿Qué son los epicuros? Este grupo de personas solamente buscaban el placer. Esta filosofía era que a través del placer había ese contentamiento del alma, del cuerpo. Los estoicos, en cambio, solamente buscaban el conocimiento. Estoicos y epicuros habían influenciado la iglesia en Corinto. Por eso hubo ese caso de inmoralidad. Por eso ellos solamente buscaban el conocimiento. Sabemos que Pablo era un hombre inteligente. Pablo era un hombre que sabía en el terreno que él se iba a mover. Pablo sabía que él al ir a Corinto, con todo el conocimiento que él tenía, prácticamente lo iban a ver como otro de los filósofos. Otro de los filósofos griegos, pero en cambio nos habla de otra cosa. Por eso Pablo dice, ya cuando voy a ustedes a Corinto, ya no iba a aplicar la misma estrategia, ya no iba a hacer lo que hizo en Atenas. Ya cuando él va a Corinto, ya él solamente habla del testimonio de Dios. Y lo dice, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Él no quería, el apóstol Pablo no quería que lo vean a él. Así como nosotros, cuando compartimos la palabra, no nos mire a nosotros. Él lo que quería es que vean el testimonio de Dios, que vean a Jesucristo. Por eso nosotros no podemos, no debemos adornar la palabra de Dios con nuestro conocimiento y sabiduría humana. Por eso dice la palabra, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Nosotros no podemos glorificarnos por cómo hablamos. No podemos traernos la gloria a nosotros de cómo nosotros presentamos el mensaje. Es verdad que el hombre es el que prácticamente creó la teología para
La teología es creada por el hombre para poder entender en algo de Dios. Hermenéutica, homilética, exégesis. Cómo formar un mensaje de la palabra. Ideas mayores, ideas menores, introducción. Y todo eso. Pero ¿cuál es la esencia del mensaje de la palabra? Jesucristo. Jesucristo es la esencia de la palabra. Si usted quiere quitar el lugar a Jesucristo, su palabra, su predicación es vacía. Ahora nosotros tenemos que ver en el versículo número 2, en el versículo número 2 de 1 Corintios, capítulo 2, el apóstol Pablo dice que él se propuso. Es nuestra decisión. Él se propuso, ¿qué se propone el apóstol Pablo? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El apóstol Pablo lo que le está diciendo a ellos es: no he venido a que vean mi conocimiento, yo solamente lo que vengo es a compartirles a Cristo y este crucificado. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un mensajero y un vendedor? ¿Cuál es la diferencia, mi hermano? ¿Cuál es la diferencia entre un mensajero y un vendedor? Tiene que convencerla del producto que le está vendiendo. Pero el mensajero solamente, ¿qué es lo que trae? Solamente lleva el mensaje de una persona que le da una carta o le da un producto y sabe que entrégalo a esa persona. ¿Qué era el apóstol Pablo? Él era un mensajero, no era un vendedor. Si nosotros empezamos a adornar el evangelio, nos estamos convirtiendo en vendedores del evangelio. Y el evangelio no necesita nada, porque dice la palabra: porque no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para salvación. ¿Qué le podemos nosotros añadir al evangelio? Si es el poder de Dios. Nosotros no nos podemos convertir en vendedores del evangelio. El evangelio por sí mismo tiene poder, porque es un mensaje que viene de lo alto. Es un mensaje que viene de parte de Dios. No es el corazón del hombre. Nosotros no le estamos compartiendo el mensaje porque en nuestro corazón nació. Es porque Dios trae el mensaje al hombre y nosotros, con toda responsabilidad, lo entregamos. Asimismo, cuando usted comparte la palabra, usted y yo somos mensajeros, no somos vendedores. El vendedor va a querer que usted tome el producto, pero ¿cómo se lo hace? Hablándole de las bondades, y muchas veces las personas que hemos estado en ventas decimos cosas que el producto no entiende. Mentimos para introducir el producto. Y muchas veces, cuando ya la persona lo tiene y se da cuenta de que no es como decían, se decepciona y ya no compra más. Cuando usted vende el evangelio, ¿qué es lo que pasa? Lo que dicen normalmente: cuando usted viene a los pies de Cristo, sus problemas se van a acabar. Usted va a estar con luz eléctrica, con aire acondicionado en todos los cuerpos. Sus problemas se terminan. Va a tener su bolsillo lleno de plata, porque Dios va a abrir las ventanas de los cielos y lo va a bendecir. Y usted no tiene que hacer nada de eso. Pero cuando usted viene a los pies de Cristo, cuando más problemas van a haber, porque si usted
contra la corriente de este mundo, van a venir los problemas. Pero esa responsabilidad de nosotros. Nosotros no podemos vender el Evangelio. El apóstol Pablo solamente fue a compartir el mensaje del dueño del mensaje, que es el testimonio de Dios. ¿Y cuál es el testimonio de Dios? Jesucristo. Jesucristo crucificado, dice la palabra. El poder de la cruz. Pero, ¿cómo nosotros adornamos el mensaje de la palabra? Con la sabiduría humana. Si usted y yo estamos aquí por la elocuencia y por la forma de hablar de un predicador, sepa si usted y yo que estamos equivocados. Usted y yo no podemos estar aquí por cómo habla el predicador. Usted y yo no podemos estar aquí porque traza la palabra de una manera hermosa. Usted y yo tenemos que estar aquí porque la palabra es la que nos trae a nosotros. Jesucristo. Aquí el único que merece toda la gloria y toda la honra es Dios. Es el Espíritu Santo que nos trae a nosotros. Usted puede haber venido con problemas, puede haber venido con dificultades, pero aquí está la palabra. Cuando usted abre la palabra, y esto sí me encantaría que usted en su corazón lo guarde, esto de que como que abre la palabra, ¿a quién está acercándose? Usted se está acercando al Creador de todo. Usted se está acercando al Dios Todopoderoso, y eso yo creo que tiene que generar en nosotros una reverencia, porque no es cualquier libro. Cuando usted abre la palabra y usted escucha que Dios creó los cielos y la tierra, que usted lee que Dios abrió el mar, ¿a quién se está acercando usted? Es el Dios Todopoderoso. Es el que tiene su vida y mi vida en su mano. Entonces nosotros tenemos que ser responsables al momento de compartir la palabra. Somos mensajeros, no somos vendedores. El vendedor lo hace por una ganancia, pero el mensajero, ¿por qué lo hace? Primeramente porque se le ha ordenado llevar el mensaje, y nosotros lo hacemos para que la gloria sea de Dios. Esa es la finalidad de compartir la palabra, para que la gloria sea de Dios, no para nosotros. Nosotros los hombres fallamos. Si nosotros vemos a grandes predicadores que traían masas completas a los pies de Cristo, pero cuando ese hombre cae, las masas se disgregan, muchos se decepcionan y muchos se van al mundo, porque muchos estuvieron solamente por la palabra del hombre, no vieron a Cristo, no lo estaban mirando a Cristo, estaban mirando al hombre. Ahora, el mensaje de la cruz, el mensaje de la palabra, debe ser un mensaje que sea predicado con humildad. El mensaje de la palabra de Dios tiene que ser un mensaje que sea predicado con humildad. Y ahí nosotros vamos a ver qué nos dice 1 Corintios capítulo 2, versículo número 3. Dice así la palabra: y estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y mucho temblor. Estuve entre vosotros con mucha debilidad, mucho temor
persona empieza a hablar de Cristo, y más aún cuando empezamos a ver a tantas personas, personalmente sí me da temor, y muchas veces la voz se me quiere quebrar, porque yo no estoy hablando de cualquiera, estoy hablando de que me rescató de las tinieblas, del que me rescató de muchas cosas que solamente Dios y yo sabemos, que hasta quisieron atentar contra mi vida. Y cuando usted y yo hablamos de ese Dios, usted y yo tenemos que hacerlo con mucho temor, con mucho temblor. Y hasta uno tiembla cuando habla de la palabra, cuando usted le da la reverencia al Dios verdadero. Usted tiene que hacerlo con temor, tiene que hacerlo con temblor, tiene que hacerlo con debilidad. Por eso el apóstol Pablo, cuando va a Corinto, él lo hace sabiendo que el mensaje que está llevando es de parte de Dios. Y él les dice a ellos: estuve con mucha debilidad, con mucho temor, con mucho temblor. ¿Pero por qué? Porque el mensaje que usted lleva es en representación de un Dios todopoderoso, es el representante del creador de los cielos y la tierra, y usted está llevando palabra de vida a la persona. No estamos llevando cualquier mensaje. Por eso nosotros no podemos tomar a la ligera el mensaje de la palabra de Dios. No podemos. Tenemos la responsabilidad. Proclamar el Evangelio es a la vez un tremendo privilegio, sí, es verdad. Es un privilegio que Dios nos haya escogido a nosotros. Y téngalo por seguro. Dios lo escogió a usted, me escogió a mí para predicar la palabra de Dios. No solamente las personas que podemos compartir la palabra en este lugar. Cuando usted comparte la palabra en su trabajo, cuando usted comparte la palabra con su familia, hágalo de la manera correcta, con temor y temblor, porque usted o está salvando por medio del Espíritu Santo a esa persona, o la está condenando. Porque el mensaje de la palabra de Dios del Evangelio es justicia y es amor. Cuando usted le comparte la palabra a una persona y esa persona no lo recibe, automáticamente, ¿qué dice la palabra? El que no ha creído ya ha sido condenado. Nosotros llevamos palabra de amor, llevamos palabra de justicia. Por eso es una responsabilidad lo que se le puede compartir a la persona. Somos responsables de lo que hablamos. Vamos a leer lo que nos dice 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 2, versículo 17. 2 Corintios capítulo 2, versículo 17. 2 Corintios capítulo 2, versículo 17, la palabra del Señor nos dice así. Capítulo 2, versículo 17 nos dice así: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Qué produce en usted este versículo? Si no produce temor,
es porque realmente no está escuchando y no está entendiendo lo que dice esta palabra. Nosotros, ahorita lo que estoy compartiendo, Dios me está mirando. Y lo que estoy compartiendo es de parte de Dios porque es su palabra. Cuando usted abre la palabra, Dios lo está observando y quién es Dios. Imagínese en el tribunal de Cristo, al ojo de fuego, rostro de sol mirando. Usted no va a poder ni verlo, pero imagínese quién lo está examinando, quién lo está mirando. Y lo mejor de todo es que Él no está mirando, Él no está mirando nuestro rostro, Él está mirando nuestro corazón. Sepa usted y sepa la persona que está aquí que todo pensamiento, que todo lo que está pasando por su mente, Dios lo está mirando. Dios está observando. Y cuando nosotros estemos en el tribunal de Cristo, ahí nosotros vamos a ver toda la película. Pero la vamos a ver delante del Señor Jesucristo, con ojos de fuego y con rostro de sol. Sepa bien que cuando usted está hablando de la palabra, usted está hablando de parte de Dios y delante de Dios. Y está hablando de Jesucristo. Y Jesucristo es nuestro Salvador. Ahora, versículo número 4 de 1 Corintios capítulo 2. Ya vamos terminando. Versículo número 4 de 1 Corintios capítulo número 2. Dice así la palabra. Y ni mi palabra, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Claramente, ese versículo nos habla de que el apóstol Pablo no fue a persuadir a las personas. Él no fue a persuadir a las personas en Corinto. Él solamente fue a demostrar el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Y recuerde, el apóstol Pablo no fue a venderle en el evangelio. El apóstol Pablo fue llevando el mensaje. Ahora, imagínense que nosotros no le demos el lugar al Espíritu Santo. Y para eso tomé este pensamiento de parte de Charles Spurgeon. Dice este pastor, dice, el poder del Evangelio no está en la elocuencia del predicador. El poder del Evangelio no está en cómo nosotros transmitimos la palabra, naturalmente como seres humanos. De ser así, los hombres serían los que convirtieran a las almas. De ser así, fuéramos nosotros los que convirtiéramos a las almas, si fuera con elocuencia. Ahora, tampoco depende de los conocimientos del predicador. No depende de la elocuencia. No depende de los conocimientos. Sabemos que se han escrito libros de cómo evangelizar. Hay libros de cómo orar. Hay libros de cómo predicar. Hay libros para todo. No depende del conocimiento, pues de esa forma consistiría en sabiduría humana. Si fuera por conocimiento, las almas se convertirían por sabiduría humana. Podemos predicar hasta que nuestras lenguas se cansen. Podemos predicar hasta que nuestras lenguas se cansen. Hasta que se agoten nuestros pulmones y muramos. Pero nunca
se convertiría un alma, a menos que el Espíritu Santo use la palabra de Dios y del poder para convertir. No es el conocimiento, no es la elocuencia. Podemos predicar el Evangelio hasta que nuestra garganta, nuestros pulmones, hasta que nos muramos, pero no se va a convertir en una sola alma, porque no es de nosotros, es el Espíritu Santo que convierte el alma, es el Espíritu Santo que salva. No es el hombre, es el Espíritu Santo. No podemos hacer nada sin que el Espíritu Santo sea el que decida. El apóstol Pablo quiso con sabiduría humana pasar a Asia, pero fue impedido por el Espíritu Santo, porque tenía que ir a Macedonia. Pablo quería ir a Asia por conocimiento humano, por sabiduría, pero el Espíritu Santo le dijo: no, ve a Macedonia, allá tienes que hablar. Nosotros, y eso no solamente es para la predicación, para todas las decisiones que tomamos en esta vida, tenemos que compartírselas al Espíritu Santo y que Él decida. Porque ¿qué estamos haciendo cuando utilizamos nuestro conocimiento? Nuestras familias son las perjudicadas. Tomamos malas decisiones. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Confiamos en la política y la política nos falla. Confiamos en hombres que pensamos que pueden convertir al país, pero nos falla. Confiamos en la tecnología y la tecnología falla porque no hay energía eléctrica. Confiamos en los doctores y muchas veces la ciencia y los doctores nos fallan. Pero si usted y yo confiamos en el poder del Espíritu Santo, eso no nos falla. Sepa que el Espíritu Santo nunca nos va a fallar. Ahora nosotros tenemos que entender que el mensaje que el apóstol Pablo les ha llevado a los corintios termina como conclusión con el versículo número 5. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 2, versículo número 5. Dice así la palabra: para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El apóstol Pablo lo que está diciendo desde el versículo número 1 hasta el versículo 4 lo termina diciendo: todo esto que les estoy diciendo, de que no tienen que confiar en la sabiduría humana, es para que su fe y mi fe no esté fundada en un hombre, sino que esté fundada en el poder de Dios. El apóstol Pablo sabe, y una persona que es un constructor sabe que si usted a una construcción le pone mitad cemento y mitad caña o mitad pala, la puede armar de una manera mixta, va a llegar un momento en que eso va a colapsar si no la hace bien fuerte. El apóstol Pablo sabía que el cimiento, que es Jesucristo, no podía estar apuntalado por la sabiduría humana, porque eso iba a atraer. Y por eso dice que nuestro fundamento es el Señor Jesucristo. Él es el perfecto arquitecto. Somos edificio de Dios, dice la palabra, porque nuestra fe no puede estar fundamentada en un hombre. Por eso es que el apóstol Pablo les está diciendo, porque sabe que en Corinto había una división, porque unos eran de Pablo, otros eran de Apolos, otros eran de Cefas y otros eran de Cristo. Pero ¿y si el apóstol Pablo fallaba, como falló muchas veces? Empiezan las divisiones, empieza
personas. Y esa es la reflexión final. Mis amados hermanos, el Evangelio es suficiente para transformar su vida y para transformar la mía. No hay más. La sabiduría humana lo que va a hacer es llenarnos de orgullo. Y si usted y si yo en este momento nos estamos llenando de orgullo por lo que sabemos, arrepintámonos, pidámosle perdón a Dios, porque Dios ha escogido a lo más vil, a lo más menospreciado del mundo, para avergonzar a los sabios. Y si usted no ha aprendido eso aún en los caminos del Señor, sepa que Dios lo va a quebrantar. Sepa que Dios lo va a quebrantar. Porque no es el conocimiento incluso que yo pueda tener las Escrituras la que me hace más que el hermano. Aquí no hay nadie más. Dios no hace sección de personas. Aquí el único que se lleva la gloria es Dios, no nosotros. Por eso hay las divisiones en la iglesia, porque le hemos dado poder a las personas. Y el poder es del Espíritu Santo, el poder es de Dios. Nosotros solamente somos siervos y siervos inútiles, porque Dios nos manda a hacer algo y lo hacemos, y no lo hacemos bien muchas veces. Si usted y yo estamos llenándonos de orgullo porque somos los que tenemos la verdad, sepa que la única verdad es Cristo. Nosotros no somos la verdad es Cristo. Y como siempre lo voy a decir, ponga los ojos en Jesús, ponga los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, para que su ánimo no se canse hasta desmayar. El Evangelio y solo el Evangelio es nuestra primera necesidad. Si no conocemos a Cristo, no conocemos nada y somos absolutamente necios. El Evangelio es nuestra necesidad. Tenemos que conocer a Cristo. Si no conocemos a Cristo, no somos nada. Y a Cristo usted no lo conoce solamente con llenarse de conocimiento. Usted lo conoce a Cristo cuando ese conocimiento lo aplica en su vida. Y cuando nosotros vivimos la experiencia de Cristo, ahí es que nosotros podemos decir que conocemos a Cristo. Los griegos querían conocimiento, pero los griegos no quisieron escuchar de Cristo, porque cuando el apóstol Pablo les habla de la resurrección, ellos le dijeron, se burlaron. Después que vamos a oír de ellos, después que escucharemos. ¿Usted a qué viene la congregación? ¿A qué viene? Conocer, a escuchar palabras. Pero más allá de que usted escuche y de que usted aprenda y de que conozca, usted tiene que venir para ser formado por la palabra. Ellos solamente querían escuchar, ellos solamente querían conocer. Pero lo que el apóstol Pablo les quería dar a entender es que ellos tenían que ser transformados por la sabiduría de Dios. Y eso fue lo que olvidó el pueblo en Corinto. El pueblo en Corinto olvidó que ellos tenían a la mano la sabiduría de Dios. Y por eso se las recuerdo. Cristo, sabiduría de Dios. Ustedes tienen a Cristo. Ustedes tienen a Cristo. Yo lo tengo a Cristo. Pero si usted tiene a Cristo, ¿qué tiene? La sabiduría de Dios. Porque dice la palabra, Cristo, sabiduría de Dios. Y si usted y yo tenemos a Cristo, ¿qué tenemos? Sabiduría de Dios. Esa sabiduría tiene que ser aplicada en sus matrimonios, en su familia, en sus hijos, en su trabajo. En todo hay que aplicar la sabiduría de Dios, no la sabiduría humana. La sabiduría humana
porque nos llena de orgullo. Somos soberbios. Somos indolentes cuando vemos el dolor de la persona que está cantando. Porque nos llenamos de soberbia. Pero eso no es lo que Dios quiere. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido el día de hoy? Que nosotros tenemos que entender que tenemos la sabiduría de Dios a nuestras manos, a nuestro alcance. La palabra lo dice. Si usted está falta de sabiduría, pídasela a Dios, que Él la dé en abundancia. ¿Y cuál es esa abundancia? Ya nos dio a Cristo. ¿Usted tiene a Cristo? Lo tiene a Cristo, tiene la sabiduría de Dios. ¿Por qué no la aplicamos? Porque no creemos. Porque sencillamente no creemos. Y seguimos tomando decisiones por nuestra propia cuenta. Y cuando esas decisiones fallan, ahí sí venimos, Señor, dame sabiduría para salir de este problema. Pero si Dios nos dijera, ¿quién te dijo que te metas en ese problema? Porque Dios te está dando la salida en la palabra. Pero si no la tomas, ¿cómo le pides que te ayude a salir de ese problema? Si tú mismo te metiste, yo mismo me metí, por falta de sabiduría. Lea la palabra, lea todos los proverbios, lea los salmos, lea toda la Biblia. Toda la Biblia es sabiduría de Dios. Toda la palabra es sabiduría. No hay un solo punto en la palabra que no hable de sabiduría. Toda la palabra es sabiduría. Así que nosotros tenemos que acercarnos a la sabiduría verdadera. ¿Qué es la sabiduría de Dios? El hombre, con su sabiduría, lo va a llenar de consejos, pero a la larga esos consejos no van a funcionar. Solamente la sabiduría de Dios, solamente la palabra. Y eso, mis amados hermanos, es lo que nosotros anhelamos de corazón, de que usted se acerque a la sabiduría de Dios, de que seamos maduros a través de la palabra, que nuestra fe esté fundamentada en Cristo Jesús y no esté fundamentada en un hombre. Vamos a dar cuenta delante del tribunal de Cristo. Y muchas veces hablamos de que nosotros nos tomamos muy a pecho la palabra. ¿Sabe por qué no tiene que tomarse muy a pecho la palabra? Porque es palabra de Dios. Y porque es el Dios Todopoderoso que nos está mandando a usted y a mí. Nunca le dé pero a la palabra. Si uno lo hace con temor y temblor, es porque sabe que no va a